Cuando mi padre falleció hace 8 meses, sentí que el mundo se me venía encima. Siempre habíamos sido muy unidos, especialmente después de la muerte de mi madre, cuando yo tenía apenas 15 años. Papá y yo contra el mundo, solíamos decir. Nos apoyábamos mutuamente en todo, y aunque vivíamos en ciudades diferentes, él en Valencia y yo en Madrid con mi esposo Javier, hablábamos todos los días por teléfono. La noticia de que me había dejado una herencia de 3 millones de euros no disminuyó mi dolor, pero entendí que era su manera de protegerme, incluso después de su partida. Javier y yo llevábamos casi 2 años con problemas económicos. Su negocio de diseño gráfico no estaba funcionando como esperábamos, y mi trabajo como profesora en un colegio privado apenas alcanzaba para cubrir nuestros gastos mensuales. Recuerdo perfectamente el día que recibimos la notificación del notario. Javier parecía más emocionado que yo. Me abrazó fuertemente y me dijo que todo cambiaría, que por fin podríamos respirar. En ese momento, ingenuamente, creí que el dinero nos acercaría más y que solucionaría nuestros problemas. Qué equivocada estaba. Apenas una semana después de que los fondos se transfirieran a mi cuenta, los padres de Javier comenzaron a actuar de manera extraña. Doña Mercedes y don Alberto, mis suegros, nunca habían sido particularmente cariñosos conmigo. Desde el principio de mi relación con Javier, sentí cierta frialdad, como si no fuera suficientemente buena para su hijo. Pero después de la herencia, de repente empezaron a visitarnos con frecuencia. Traían pequeños regalos y me hacían preguntas sobre mis planes para el dinero. ¿Has pensado en invertir en propiedades, Lucía? El mercado inmobiliario en la Costa del Sol está creciendo muchísimo, comentaba don Alberto durante las cenas familiares que ahora organizaban cada semana en su casa en El Escorial. Mercedes, por su parte, nunca preguntaba directamente, pero dejaba caer comentarios como: mi amiga Carmen compró un apartamento para su hijo recién casado. Qué gesto tan bonito, ¿verdad? Al principio, pensé que simplemente estaban preocupados por nuestro futuro. Después de todo, éramos familia. Mercedes fingía una calidez que nunca había mostrado antes, ofreciéndome consejos financieros que yo nunca pedí, mientras Alberto insistía en que invirtiera parte del dinero en un proyecto familiar, del que nunca daba detalles concretos. Es una oportunidad única, Lucía. Con tu aportación, toda la familia podría beneficiarse, repetía cada vez que nos veíamos, pero cuando le pedía más información, cambiaba de tema o decía que aún estaba afinando los detalles. Javier parecía atrapado entre 2 mundos. A veces me defendía cuando sus padres se volvían demasiado insistentes, pero otras veces se quedaba callado, mirando su plato de comida como si contuviera todas las respuestas del universo. No me di cuenta entonces de que su silencio no era indecisión, era complicidad. A medida que pasaban las semanas, noté cambios sutiles pero significativos. Javier empezó a llegar tarde a casa sin explicaciones claras. Cuando le preguntaba dónde había estado, se ponía a la defensiva. ¿Ahora me controlas? ¿No confías en mí después de 8 años juntos? Su tono me desconcertaba. Nunca habíamos tenido ese tipo de conversaciones antes. Una tarde, mientras estaba en la sala corrigiendo exámenes de mis alumnos, recibí una llamada de Teresa, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona en quien realmente confiaba, en Madrid. Lucía, no quiero alarmarte, pero vi a Javier ayer en La Moraleja. Estaba con sus padres entrando en un banco. Mi corazón dio un vuelco. La Moraleja era un barrio exclusivo al norte de Madrid, y nosotros vivíamos en Chamberí. No había razón para que Javier estuviera allí, menos aún con sus padres y en un banco. Debe ser un malentendido, le dije a Teresa, pero una parte de mí ya sabía que algo andaba mal. Esa misma noche, durante la cena, le pregunté casualmente a Javier si había visto a sus padres últimamente. No, respondió secamente, sin apartar la mirada de su teléfono. Fue la primera vez que mi marido me mintió directamente a la cara. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Revisé el historial de navegación de su computadora. Encontré búsquedas recientes sobre cómo transferir grandes cantidades de dinero
y propiedades en Panamá. Mi estómago se contrajo en un nudo de ansiedad. Decidí hablar con el director de mi banco, un hombre mayor llamado Ramón que había conocido a mi padre y que siempre me había tratado con respeto. Lo que me dijo confirmó mis peores temores. Señora Martínez, su esposo vino hace 3 días con un poder notarial firmado por usted, autorizándolo a gestionar sus cuentas. Me pareció extraño, por eso quería confirmarlo con usted personalmente. Jamás había firmado tal documento. La sensación de traición fue tan intensa que tuve que sentarme para no desmayarme en medio del banco. Cuando regresé a casa, encontré a Mercedes sentada en mi sofá, tomando té como si fuera la dueña del lugar. No estaba sola. A su lado estaba Sofía, la hermana menor de Javier, una mujer que nunca había trabajado un día en su vida y que vivía de la generosidad de sus padres. «Cuñada, qué sorpresa verte tan temprano», exclamó Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dónde está Javier?», pregunté, ignorando su falsa cortesía. «Ha salido a hacer unas gestiones», respondió Mercedes colocando su taza sobre la mesa. «Siéntate, querida. Hay algo que debemos discutir». Fue entonces cuando Mercedes dejó caer la máscara por completo. Con una frialdad que me heló la sangre, me informó que el dinero, mi herencia, ya no estaba en mi cuenta. Habían falsificado mi firma, vaciado mis ahorros, y lo peor de todo, habían planeado todo desde el momento en que supieron sobre el fallecimiento de mi padre. «No te lo tomes como algo personal», dijo Mercedes con una sonrisa cruel. «Los negocios son negocios, y francamente, nunca consideramos que ese dinero fuera realmente tuyo». No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé paralizada, con las piernas temblando y un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. «¿Qué han hecho con mi dinero?», logré preguntar finalmente, mi voz apenas audible. Mercedes se acomodó en el sofá, cruzando las piernas como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima. «Está en buenas manos, no te preocupes», contestó con desdén. Sofía necesitaba comprar un piso en el centro y establecer su boutique de ropa. Ya sabes, una inversión real, no como esas tonterías que tú planeabas hacer. Miré a Sofía, quien jugueteaba con un collar de perlas que no le había visto antes. Sonreía con satisfacción, como un gato que acaba de comerse a un canario. «Pero ese dinero es mío», protesté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Mi padre trabajó toda su vida para dejármelo a mí». «Tu padre está muerto», espetó Mercedes con crueldad. «Y honestamente, ¿qué harías tú con 3 millones de euros? ¿Seguir dando clases a niños malcriados? Por favor, Lucía, sé realista. El dinero debe quedarse en la familia». «Yo soy familia», respondí, la ira reemplazando gradualmente al shock. «No realmente», intervino Sofía, levantándose del sofá. «Eres solo la mujer con la que Javi se casó. Nuestra sangre, nuestro apellido, nuestra verdadera familia es Domínguez, no Martínez». En ese momento, la puerta principal se abrió y Javier entró con su padre. Al verme allí, parada frente a su madre y hermana, su rostro palideció. No necesitaba preguntar si sabía lo que estaba ocurriendo. Lo veía en sus ojos. Culpa mezclada con determinación. «Lucía», comenzó, pero lo interrumpí. «¿Cómo pudiste?». Las palabras salieron como un susurro roto. 8 años juntos, Javier. Te apoyé cuando nadie creía en tu negocio. Estuve contigo en los momentos difíciles. ¿Y así me pagas?». Don Alberto dio un paso adelante, colocándose entre nosotros como si yo fuera una amenaza. «Vamos a dejar las dramáticas, ¿te parece? Lo hecho, hecho está. El dinero ya ha sido transferido, y legalmente no puedes hacer nada al respecto. El poder notarial que firmaste». «¡Yo no firmé nada!», grité, perdiendo finalmente la compostura. «Falsificaron mi firma. Eso es un delito».
Demuéstralo, respondió Alberto con una sonrisa confiada. Tenemos los mejores abogados de Madrid, querida. ¿Tú qué tienes? Un sueldo de maestra y un apartamento alquilado. Era cierto. El piso donde vivíamos estaba a nombre de Javier, aunque yo pagaba la mitad de todo. Mi salario apenas me permitiría contratar un abogado decente, mucho menos enfrentarme a una familia con tantos contactos como los Domínguez. Javier, me dirigí directamente a mi esposo, ignorando a los demás. Mírame a los ojos y dime que estás de acuerdo con esto. Él mantuvo la mirada baja por unos segundos que parecieron eternos. Cuando finalmente levantó la vista, no reconocí al hombre que tenía delante. Es lo mejor, Lucía. Con ese dinero, Sofía podrá establecer un negocio que beneficiará a toda la familia, y nosotros también recibiremos nuestra parte eventualmente. ¿Nuestra parte? Repetí incrédula. ¿Te refieres a las migajas que tu familia decida darte después de que me has traicionado? ¿Después de que has destrozado nuestro matrimonio por dinero? No seas tan melodramática, intervino Sofía. No es como si fueras a quedarte en la calle. Puedes seguir con tu trabajo, con tu vida normal. Simplemente ya no serás millonaria. Gran cosa. Sentí que me ahogaba. El apartamento que había considerado mi hogar durante los últimos 5 años, de repente se sentía como una jaula. Y estas personas, a las que había intentado considerar familia, ahora me miraban como a una intrusa. Quiero hablar con Javier. A solas, dije con toda la calma que pude reunir. Mercedes soltó una risita burlona. ¿Para qué? ¿Para manipularlo con tus lágrimas? No, querida. Lo que tenga que decirse, se dirá aquí, delante de todos. Es mi marido, insistí. Y es nuestro hijo, replicó Alberto. Un Domínguez. Y los Domínguez nos mantenemos unidos. Fue entonces cuando lo entendí completamente. Nunca había sido parte de esta familia. Siempre fui una extraña, tolerada mientras no interfiriera con sus planes, pero descartable en cuanto representara un beneficio económico. Javier se acercó y me tomó del brazo, guiándome hacia nuestro dormitorio. Necesitamos hablar, murmuró. Una vez dentro, cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si temiera que fuera a escapar. O tal vez temía que su familia nos interrumpiera. Lo siento, Lucía. De verdad lo siento, pero no tenía opción. Siempre hay opciones, Javier. Elegiste traicionarme. No lo entiendes, dijo pasándose una mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Mi padre está en quiebra. El negocio familiar está a punto de hundirse. Si no hacíamos esto, lo perderíamos todo, generaciones de trabajo. ¿Y eso justifica robarme? ¿Engañarme? ¿Manipularme? No quería que las cosas fueran así, respondió, y por un momento pareció sinceramente afligido. Pero cuando papá propuso el plan, no pude negarme. Son mi familia, Lucía. Yo también lo era, respondí con amargura. ¿Qué pasará? ¿Ahora también te desharás de mí? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Creo que deberías irte por un tiempo, dijo finalmente, hasta que las cosas se calmen. ¿Irme? ¿De mi propia casa? Técnicamente, el contrato de alquiler está a mi nombre, dijo, evitando mirarme a los ojos. Y con la situación como está, no podía creer lo que estaba escuchando. No solo me habían robado mi herencia, sino que ahora me estaban echando de mi hogar. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto conmigo, Javier? ¿Desde que supiste de la herencia? ¿O incluso antes? ¿Te casaste conmigo sabiendo que mi padre era rico? No, no fue así, protestó, pero había algo en su voz que me hacía dudar. Te amaba, te amo, pero las circunstancias... Ahórratelo, lo interrumpí. No quiero escuchar más mentiras. Comencé a sacar ropa del armario y a meterla desordenadamente en una maleta. Mis manos temblaban tanto
que apenas podía cerrar las cremalleras. ¿Dónde irás?, preguntó, como si realmente le importara. Eso ya no es asunto tuyo. En realidad, no tenía idea de a dónde iría. Mi mejor amiga Teresa vivía en un estudio pequeño con su novio y no tenía familia cercana en Madrid. Mis padres habían sido hijos únicos y mis abuelos habían fallecido hace años. Estaba completamente sola. Mientras empacaba, pensé en todas las señales que había ignorado. Las llamadas secretas de Javier, las reuniones familiares a las que olvidaban invitarme, la insistencia de Alberto en conocer todos los detalles de la herencia. Todo había sido parte de un plan meticulosamente elaborado para despojarme de lo que me pertenecía. Cuando salí de la habitación con mi maleta, toda la familia Domínguez estaba en la sala, esperando. Sofía revisaba su teléfono con indiferencia. Mercedes arreglaba las flores en un jarrón como si fuera un día normal, y Alberto hablaba en voz baja con Javier. «Me voy», anuncié, dirigiéndome hacia la puerta. «Espera», dijo Mercedes acercándose a mí. Por un momento, pensé que iba a mostrar algún tipo de remordimiento. Qué ingenua fui. «Ese bolso», señaló el bolso de cuero que llevaba colgado del hombro, un regalo de mi padre en mi último cumpleaños. «Es bastante caro, ¿verdad? Creo que sería apropiado que lo dejaras. Después de todo, probablemente lo compraste con dinero que ahora pertenece a nuestra familia». Miré a Mercedes con incredulidad. El bolso no solo era un regalo de mi padre, era lo último que me había dado antes de enfermar. Tenía un valor sentimental que iba mucho más allá de su precio. «No», respondí con firmeza, aferrándome a la correa. «Este bolso me lo regaló mi padre. No tiene nada que ver con la herencia». La expresión de Mercedes se endureció. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Javier, se estrecharon peligrosamente. «No te hagas la difícil, Lucía. Ya has perdido. Dámelo». Extendió su mano, esperando que obedeciera como si fuera una orden. Di un paso atrás, negando con la cabeza. «Es lo único que me queda de él. No pueden quitarme también esto». Alberto se acercó entonces, con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando creía que alguien estaba siendo irracional. En sus casi 60 años, había perfeccionado el arte de hacer sentir estúpidos a los demás. «Vamos, Lucía, no compliques más las cosas. Entrega el bolso a Mercedes y vete con dignidad. Ya has causado suficientes problemas». ¿Yo he causado problemas? Mi voz subió una octava. «Ustedes me han robado 3 millones de euros. Han falsificado mi firma. Me están echando de mi casa. ¿Y soy yo la que causa problemas?». Sofía soltó una risita desde el sofá. «Siempre tan dramática. Por eso nunca encajaste en la familia. Los Domínguez somos más prácticos». Javier permanecía callado, mirando al suelo como un niño regañado. Su cobardía me dolía casi tanto como su traición. «Me voy», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «Pueden quedarse con el dinero, con la casa, con todo, pero este bolso es mío». Estaba a punto de abrir la puerta cuando sentí un tirón violento en mi cabello. El dolor fue tan repentino e intenso que solté un grito. Alberto me había agarrado por la melena y me arrastraba de vuelta al centro de la sala. «¡Suéltame!», grité, intentando zafarme, pero su agarre era firme. «El bolso», repitió con voz gélida. «Dáselo a Mercedes. Ahora». Mercedes observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Sofía había sacado su teléfono y, para mi horror, estaba grabando todo. «Javier», llamé desesperada a mi marido. «Haz algo. Diles que paren». Pero Javier solo desvió la mirada, murmurando algo inaudible. Alberto me arrastró por el pasillo hacia la puerta, sin soltar mi cabello. Cada paso era una agonía. Intenté agarrarme a los muebles, a las paredes, a cualquier cosa que pudiera detener aquel tormento, pero era inútil. «Papá, ten cuidado», exclamó Javier finalmente.
Los vecinos podrían oír. No le preocupaba mi dolor, solo que los vecinos pudieran enterarse de lo que estaba pasando. En ese momento, cualquier amor que pudiera quedar en mi corazón por él se evaporó completamente. Cuando llegamos a la puerta principal, Alberto me empujó hacia el rellano con tanta fuerza que tropecé y caí de rodillas. Mi maleta se abrió, al impactar contra el suelo, esparciendo mi ropa por todas partes. «El bolso», repitió Alberto, extendiendo la mano. «Es tu última oportunidad». Con lágrimas de rabia y dolor nublando mi visión, me levanté lentamente. Miré el bolso de cuero marrón, acariciando la pequeña etiqueta dorada en el interior donde mi padre había hecho grabar mis iniciales. LMG. Lucía Martínez García. «Este bolso», dije con voz temblorosa pero decidida, «es lo único que me queda de mi padre. Si lo quieren, tendrán que matarme primero». La bofetada de Alberto fue tan repentina que no tuve tiempo de esquivarla. El impacto me hizo tambalear, pero logré mantenerme en pie. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. «Alberto». La voz de Mercedes sonaba alarmada. «Los vecinos». La puerta del apartamento contiguo se abrió, y la señora Carmona, una mujer mayor que siempre me saludaba amablemente en el ascensor, asomó la cabeza. «¿Qué está pasando aquí? Lucía, ¿estás bien?» Alberto soltó una maldición por lo bajo y dio un paso atrás. La presencia de un testigo había cambiado las reglas del juego. «No pasa nada, señora Carmona», respondió Mercedes rápidamente, apareciendo en el umbral con una sonrisa forzada. «Solo una pequeña discusión, familiar». «No parece una pequeña discusión», replicó la señora Carmona, observando mi labio sangrante y la ropa esparcida por el suelo. «¿Necesitas ayuda, Lucía? ¿Quieres que llame a la policía?» «No», exclamó Alberto. «No será necesario. Lucía ya se iba, ¿verdad?» Miré a la familia que alguna vez creí mía. Mercedes con su falsa sonrisa, Alberto con su furia apenas contenida, Sofía escondiendo su teléfono como si no hubiera estado grabando mi humillación, y Javier, mi Javier, convertido en un extraño que no podía mirarme a los ojos. «Sí», respondí finalmente. «Ya me voy». Recogí mi ropa del suelo y la metí de nuevo en la maleta como pude. La señora Carmona se acercó para ayudarme, lanzando miradas reprobatorias a los Domínguez. «Puedes quedarte en mi casa esta noche, si quieres», me ofreció en voz baja. «No deberías estar sola después de esto». Asentí agradecida, demasiado, conmocionada para hablar. Cuando mi maleta estuvo cerrada, me incorporé, aún sujetando firmemente mi bolso. Miré directamente a Mercedes. «Se arrepentirán de esto», dije con una calma que no sentía. «Todos ustedes». «¿Es una amenaza?», preguntó Alberto, dando un paso hacia mí. La señora Carmona se interpuso entre nosotros. «Creo que ya es suficiente. Señor, la chica se va, como ustedes querían». Con la ayuda de mi vecina, me dirigí hacia su apartamento. Antes de entrar, miré por última vez hacia lo que había sido mi hogar durante 5 años. Javier estaba en la puerta, observándome con una expresión indescifrable. «Lo siento», articuló sin sonido. Aparté la mirada y entré al apartamento de la señora Carmona, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche, acostada en un sofá prestado, con el labio hinchado y el corazón destrozado, lloré hasta quedarme dormida. Lloré por la pérdida de mi padre, por la traición de mi esposo, por la crueldad de una familia que nunca me aceptó, y por la ingenua mujer que había sido, confiando en quienes no lo merecían. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito claro. No dejaría que los Domínguez se salieran con la suya. Recuperaría lo que era mío, no solo por el valor monetario, sino por principio. Por mi padre que había trabajado toda su vida para asegurar mi futuro. Por mí misma, porque merecía justicia. Mientras desayunaba con la señora Carmona,
Le conté toda la historia. Su indignación me reconfortó. Me hizo sentir que no estaba loca, que lo que me habían hecho era realmente terrible. Deberías hablar con un abogado, me aconsejó. Lo que han hecho es ilegal. La falsificación de firmas es un delito grave. No puedo permitirme un buen abogado, respondí desanimada. ¿Y ellos? Tienen conexiones, dinero. Conozco a alguien, dijo la señora Carmona, levantándose para buscar su teléfono. Mi sobrino Rodrigo es abogado. Se especializa en casos de fraude. Es joven, pero muy competente, y le encanta enfrentarse a los poderosos. Esa misma tarde, Rodrigo Carmona me recibió en su pequeño despacho en Malasaña. No era el tipo de oficina elegante que habría esperado de un abogado, pero había algo en su determinación que me inspiró confianza. «Lo que te han hecho es despreciable», dijo, después de escuchar mi historia. «Y lo más importante, totalmente ilegal. Falsificación, fraude, apropiación indebida. Incluso podríamos hablar de violencia doméstica por parte de tu suegro». «¿Crees que tengo alguna posibilidad?», pregunté, tratando de no hacerme demasiadas ilusiones. «No será fácil», admitió Rodrigo. «Los Domínguez tienen influencia, y seguramente habrán cubierto bien sus huellas. Pero cometieron errores. La señora Carmona es testigo del maltrato, y mencionaste que la hermana de tu esposo grabó el incidente. Sí, pero esa grabación me perjudica a mí, no a ellos». «No necesariamente», respondió Rodrigo con una sonrisa astuta. «Si podemos obtener esa grabación, podría ser nuestra principal prueba. Muestra a tu suegro agrediéndote, y eso socavaría completamente su credibilidad ante un juez». Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría recuperar lo que era mío. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté con determinación. «Por ahora, necesitamos documentar todo. El poder notarial falsificado, los movimientos bancarios, los testigos del maltrato. Y necesitamos encontrar un lugar seguro para ti, lejos de los Domínguez». Asentí, comprendiendo que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Ya no era la Lucía ingenua que creía en las buenas intenciones de todos. Esa mujer había muerto el día en que descubrió la traición de su esposo. En su lugar, había nacido una nueva Lucía, una que lucharía con uñas y dientes por lo que le pertenecía, una que no descansaría hasta ver a los Domínguez pagar por lo que habían hecho. «Los haré arrepentirse», murmuré, más para mí misma que para Rodrigo, cada uno de ellos. Las 2 semanas siguientes a mi expulsión del apartamento fueron probablemente las más difíciles de mi vida. La señora Carmona me permitió quedarme en su sofá durante 3 días, pero sabía que no podía abusar de su amabilidad. Con el poco dinero que tenía en mi cuenta personal, apenas unos 800 euros que había guardado para emergencias, alquilé una habitación en una pensión de Lavapiés, un barrio bohemio y multicultural donde los alquileres eran más asequibles. La pensión Duende no era precisamente el Ritz. Una habitación diminuta con una cama individual, un armario que olía a humedad y un baño compartido con otros 3 inquilinos. Pero tenía techo, y por el momento era todo lo que podía permitirme. Por fortuna, el director del colegio donde trabajaba, don Manuel, se mostró comprensivo cuando le expliqué, omitiendo los detalles más humillantes, que me había separado de Javier y necesitaba adelantar parte de mi sueldo para encontrar un lugar donde vivir. No solo me concedió el adelanto, sino que me ofreció horas extras supervisando actividades extracurriculares, lo que me permitiría ganar un poco más. «Siempre has sido una profesora excepcional, Lucía», me dijo con amabilidad. «Los niños te adoran, y los padres también. Si hay algo más que pueda hacer para ayudarte, solo tienes que decírmelo». Esa pequeña muestra de apoyo significó mucho para mí en esos momentos. Me hizo darme cuenta de que, aunque había perdido a mi familia, aún había personas que me valoraban por quien era, no por lo que podían obtener de mí.
Mientras tanto, Rodrigo Carmona, el sobrino abogado de mi vecina, comenzó a trabajar, en mi caso. Lo primero que hizo fue conseguir una copia del supuesto poder notarial que yo había firmado. Como sospechábamos, era una falsificación, aunque bastante convincente. Han hecho los deberes, admitió Rodrigo, examinando el documento. Pero hay inconsistencias. Tu firma tiene algunas variaciones respecto a la original y el notario que supuestamente validó esto, tengo mis sospechas sobre él. Vamos a investigarlo a fondo. También me aconsejó documentar todo meticulosamente. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada encuentro con Javier o su familia. La señora Carmona accedió a prestar declaración sobre lo que había presenciado en el rellano aquel día. Y, quizás lo más valioso, conseguimos el video. Resulta que Sofía, en su arrogancia, había compartido la grabación de mi agresión en un grupo privado de WhatsApp, burlándose de mí. Una de las receptoras del video, una antigua compañera de universidad que nunca había simpatizado con Sofía, se enteró de mi situación a través de un conocido común y decidió enviarme la grabación. Nunca me cayó bien esa arpía, me escribió. En el mensaje que acompañaba el video, lo que te han hecho es repugnante y espero que uses esto para hundirlos. El video era difícil de ver. Mostraba a Alberto arrastrándome por el pelo, mi rostro contorsionado de dolor, y se oía claramente la risa de Sofía mientras grababa. También se veía a Mercedes, impasible, y a Javier, apartando la mirada pero sin hacer nada para detener la agresión. Era la evidencia perfecta. Esto cambia todo, dijo Rodrigo cuando le mostré el video. Ahora tenemos pruebas irrefutables de maltrato. Podemos presentar cargos penales contra tu suegro, además de la demanda civil por el dinero. Pero a pesar de estos avances, los días seguían siendo difíciles. Me costaba dormir, atormentada por pesadillas en las que Javier y su familia se reían mientras yo caía en un pozo sin fondo. Perdí peso. Mi cabello comenzó a caerse, y mis alumnos notaban que algo no andaba bien conmigo, aunque intentaba mantener la compostura en clase. Una tarde, mientras corregía exámenes en mi pequeña habitación, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Lucía. Su voz sonaba extraña, casi temerosa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Mi abogado se comunicará contigo cuando sea el momento. ¿Abogado? ¿De qué estás hablando? Voy a recuperar mi dinero, Javier. Y voy a asegurarme de que tu padre pague por haberme agredido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No hagas esto, Lucía, dijo finalmente, un tono suplicante en su voz. Podemos llegar a un acuerdo. Podría convencer a mi familia de devolverte parte del dinero. ¿Parte? Me reí amargamente. No quiero parte de lo que es legítimamente mío. Lo quiero todo, hasta el último céntimo. Y quiero ver a tu padre enfrentarse a un juez por lo que me hizo. No entiendes lo que estás haciendo. Su voz se volvió dura. Mi familia tiene influencia, Lucía. Contactos. Pueden hacer que tu vida sea imposible. Mi vida ya es imposible gracias a ustedes, respondí. ¿Qué más pueden quitarme? Tu trabajo, dijo sin vacilar. El colegio donde trabajas tiene varios alumnos cuyos padres son amigos de mi padre. Una palabra de él y podrías quedarte en la calle. Aunque intenté no mostrar mi preocupación, sabía que sus amenazas no eran del todo vacías. Los Domínguez eran conocidos en ciertos círculos de Madrid, y don Alberto presumía a menudo de sus contactos. Pero ya no era la misma Lucía que se habría acobardado ante tales amenazas. Adelante, lo desafié. Haz que me despidan. Añadiremos intimidación a la lista de cargos. Y créeme, cuando termine con ustedes, el apellido Domínguez no impresionará a nadie en esta ciudad. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos temblorosas, pero el espíritu más fuerte que nunca. Esa llamada me confirmó que estaba en el camino correcto.
Estaban asustados, lo suficiente como para intentar intimidarme. Eso significaba que teníamos un caso sólido. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida se estabilizó un poco. Dejé la pensión y encontré un pequeño estudio en Vallecas, un barrio obrero pero con carácter. No era el apartamento elegante de Chamberí, pero era mío, y nadie podría echarme de él. Empecé a asistir a terapia en un centro público de salud mental. La psicóloga, una mujer llamada Elena, me ayudó a procesar el trauma y la traición sin que me consumieran. Me enseñó técnicas para manejar la ansiedad y el insomnio, y poco a poco comencé a reconectar con partes de mí misma que había olvidado. Mi pasión por la enseñanza, mi amor por la lectura, mi capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas. Lo que te han hecho es terrible, me dijo Elena en una de nuestras sesiones, pero no define quién eres. Tú decides quién quieres ser ahora. Y decidí ser fuerte. Decidí no dejarme vencer. Decidí luchar, no solo por el dinero o la justicia, sino por mi dignidad. Durante esos meses, documenté meticulosamente cada intento de intimidación por parte de los Domínguez, las llamadas amenazantes, los rumores que empezaron a circular entre los padres de mis alumnos, incluso un intento de Alberto de hablar con don Manuel para que me despidiera, que afortunadamente no prosperó. Cada nuevo ataque, en lugar de debilitarme, me hacía más fuerte. Ya no tenía miedo, ya no dudaba de mí misma, y lo más importante, ya no estaba sola. Teresa, mi mejor amiga, regresó de un viaje de trabajo en Barcelona y se convirtió en mi mayor apoyo. La señora Carmona seguía, invitándome a cenar cada semana, como si fuera su propia hija. Mis compañeros de trabajo, al enterarse parcialmente de mi situación, formaron un escudo protector a mi alrededor. Y Rodrigo, mi abogado, trabajaba incansablemente en el caso, convencido de que ganaríamos. «Prepárate», me dijo una tarde, 6 meses después de que todo comenzara. El juicio está a punto de empezar. El día del juicio amaneció con un cielo gris sobre Madrid, como si hasta el tiempo quisiera reflejar la seriedad del momento. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador, con un nudo en el estómago, pero también con una extraña calma. Había esperado este día durante 8 meses, preparándome mental y emocionalmente para enfrentar a los Domínguez en un tribunal. Teresa me acompañó hasta los juzgados de Plaza de Castilla, ese enorme complejo que siempre me había parecido intimidante. Ahora, sin embargo, lo veía como el lugar donde por fin obtendría justicia. «Estás preciosa», me dijo Teresa mientras esperábamos en el pasillo. Me había puesto un traje azul marino, sobrio pero elegante, que habíamos comprado específicamente para la ocasión. Y más importante aún, estás fuerte. Rodrigo llegó puntual, con su habitual energía contagiosa pero hoy más contenida, más profesional. Repasamos una vez más la estrategia, aunque a estas alturas ya la conocía de memoria. «Recuerda», me dijo, «deja que sean ellos quienes pierdan los nervios. Tú mantente serena, responde solo a lo que te pregunten y confía en mí». Los vi llegar poco después. Primero Alberto y Mercedes, ambos vestidos como si fueran a una gala en lugar de a un juicio, con esa arrogancia que los caracterizaba. Alberto ni siquiera me miró, mientras que Mercedes me lanzó una mirada despectiva. Luego entró Sofía, con un vestido que seguramente había comprado con mi dinero, y finalmente Javier. Verlo fue más difícil de lo que había anticipado. Estaba más delgado, con ojeras marcadas y un aspecto general de derrota que nunca le había visto antes. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos algo parecido al remordimiento. Aparté la vista rápidamente. No podía permitirme sentir compasión, no ahora. El abogado de los Domínguez era exactamente como lo había imaginado. Un hombre mayor, de aspecto severo, con un traje que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Se acercó a Rodrigo con una sonrisa condescendiente. «Carmona», lo saludó,
como quien saluda a un insecto molesto. ¿No cree que sería mejor para su cliente retirar la demanda? Podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial más beneficioso para todos. Mi cliente no está interesada en acuerdos, señor Mendoza, respondió Rodrigo sin intimidarse. Queremos justicia y la obtendremos dentro de esa sala. Cuando finalmente entramos a la sala del juicio, sentí que todo se volvía irreal, como si estuviera viendo una película en lugar de vivir mi propia vida. El juez, un hombre de unos 50 años con expresión seria pero justa, nos miró a todos antes de dar inicio al procedimiento. Rodrigo presentó nuestra demanda con elocuencia y precisión. Expuso cómo los Domínguez habían falsificado mi firma para acceder a la herencia, cómo habían vaciado las cuentas transfiriendo todo a nombre de Sofía, y finalmente, cómo Alberto me había agredido físicamente cuando intenté resistirme. El momento crucial llegó cuando Rodrigo reprodujo el video grabado por Sofía. Verme a mí misma siendo arrastrada por el pelo, mientras la familia se reía, fue doloroso, pero ver las expresiones horrorizadas del juez y el resto de la sala valió la pena. Incluso el abogado de los Domínguez parecía incómodo. Como pueden ver, señoría, concluyó Rodrigo, no solo estamos ante un caso de apropiación indebida y falsificación documental, sino también de violencia física y psicológica. El abogado de los Domínguez intentó desacreditar las pruebas. Alegó que el poder notarial era legítimo, que yo había autorizado verbalmente las transferencias y que el video estaba sacado de contexto. Mi cliente simplemente estaba ayudando a la señora Martínez a salir de la vivienda tras una discusión acalorada, dijo, refiriéndose a Alberto arrastrándome por el pasillo. Las imágenes pueden parecer violentas, pero no muestran la historia completa. Pero su estrategia se desmoronó cuando el notario que supuestamente había validado el poder fue llamado a declarar. Rodrigo había descubierto que este notario tenía conexiones personales con Alberto y había aceptado validar documentos sin la presencia de los firmantes, a cambio de favores. Cuando fue mi turno de declarar, sentí todas las miradas sobre mí. Los Domínguez me observaban con una mezcla de odio y preocupación. Javier mantenía la cabeza baja, incapaz de mirarme directamente. Señora Martínez, comenzó el juez, cuéntenos desde el principio cómo sucedieron los hechos. Y así lo hice. Con voz clara y firme relaté todo. La muerte de mi padre, la herencia, cómo la familia de mi esposo comenzó a comportarse de manera extraña, el descubrimiento de la traición, la agresión, mi expulsión del hogar. No omití detalles, pero tampoco me dejé llevar por la emoción. Cada palabra estaba respaldada por pruebas documentales o testimonios. El contrainterrogatorio fue agresivo. El abogado de los Domínguez intentó hacerme parecer inestable, sugiriendo que yo había consentido las transferencias y luego había cambiado de opinión. ¿No es cierto que usted había acordado verbalmente con su esposo utilizar ese dinero para un negocio familiar? Insistió. No, respondí con calma. Nunca hubo tal acuerdo. De hecho, nunca me consultaron sobre el destino de mi herencia. ¿Y no cree que, como esposa, debía compartir sus bienes con su marido? Compartir no es lo mismo que robar, respondí, mirando directamente a Javier. Yo habría estado dispuesta a apoyar económicamente a mi familia si me lo hubieran pedido honestamente. Lo que no estaba dispuesta era a ser engañada y despojada de todo lo que mi padre me dejó. A continuación, declararon Alberto, Mercedes y Javier. Sus testimonios estaban tan llenos de contradicciones que casi habría sido cómico si no fuera por la gravedad de la situación. Alberto insistió en que yo había acordado verbalmente transferir el dinero a Sofía. Mercedes afirmó que la agresión física nunca ocurrió, a pesar del video que todos habíamos visto, y Javier, sorprendentemente, admitió que la firma del poder notarial no era mía, aunque intentó minimizar su papel en todo el asunto. Yo solo quería ayudar a mi familia, dijo, sin mirarme. No pensé en las consecuencias. El testimonio más sorprendente vino de Sofía. Cuando Rodrigo la interrogó sobre el video, ella se derrumbó. Sí, lo grabé,
admitió, lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Pero fue papá quien me pidió que lo hiciera. Dijo que necesitábamos tener pruebas de que Lucía estaba alterada, por si intentaba demandarnos más tarde. Su confesión provocó un murmullo en la sala. Alberto le lanzó una mirada asesina y Mercedes cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Después, de 3 días intensos de juicio, llegó el momento de las conclusiones. Rodrigo hizo un resumen magistral de nuestro caso, conectando todas las pruebas y testimonios en una narrativa coherente que dejaba claro el fraude y la violencia. Señoría, concluyó, estamos ante un caso en el que una familia, movida por la avaricia, no solo robó a mi cliente, sino que la agredió física y psicológicamente. Solicitamos la restitución completa de los 3 millones de euros, más intereses, así como una indemnización por daños morales, y que se procese penalmente al señor Domínguez por la agresión documentada en el video. El abogado de los .800 Domínguez intentó salvar lo insalvable, pero sus argumentos sonaban huecos incluso para él mismo. Tuvimos que esperar una semana para conocer la sentencia. 7 días de ansiedad, de dudas, de preguntarme si realmente obtendría justicia, o si el dinero y la influencia de los Domínguez prevalecerían. El día de la sentencia, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. Periodistas, curiosos, incluso algunos de mis compañeros de trabajo habían venido a apoyarme. La historia había trascendido, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra el abuso familiar y financiero. Cuando el juez entró, sentí que el tiempo se detenía. Su rostro no revelaba nada mientras se sentaba y preparaba los documentos. En el caso Martínez contra Domínguez, comenzó con voz solemne, este tribunal ha llegado a una decisión. Lo que siguió fue mejor de lo que había esperado. El juez no solo falló a mi favor ordenando la restitución completa de la herencia, sino que impuso una multa adicional de 500.000 euros por daños morales. Además, declaró nulas todas las transferencias realizadas a nombre de Sofía y ordenó el embargo preventivo de sus bienes hasta que se completara la devolución. Pero lo más satisfactorio fue escuchar cómo el juez anunciaba que enviaba el caso de Alberto a la Fiscalía para que se iniciara un proceso penal por agresión, falsificación documental y fraude. Este tribunal no puede permitir que se utilice la violencia y el engaño dentro del ámbito familiar para despojar a una persona de sus bienes legítimos, declaró. La conducta de los demandados ha sido reprochable en todos los niveles. Miré hacia la mesa de los Domínguez. Alberto estaba rojo de ira, Mercedes pálida como un fantasma, Sofía sollozaba silenciosamente, y Javier me miraba directamente por primera vez en meses, con una expresión que no supe descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Quizás incluso alivio? Ya no importaba, ya no era mi problema. 1 año después de la sentencia, mi vida había cambiado por completo. Recuperar el dinero no fue inmediato. Los Domínguez intentaron apelar, pero solo consiguieron retrasar lo inevitable. Finalmente, tras meses de batallas legales adicionales, los 3 millones de euros volvieron a donde pertenecían, a mí. Lo primero que hice fue comprar un piso en Malasaña, un barrio que había aprendido a amar durante mis días más oscuros. No era ostentoso ni pretencioso, pero tenía carácter, con techos altos y un pequeño balcón desde 1900 donde podía ver el bullicio de la calle. Lo decoré poco a poco, cada pieza elegida con cuidado, creando un espacio que reflejara quién era yo ahora, no quién había sido en mi vida con Javier. Dejé el colegio donde trabajaba, no porque ya no necesitara el dinero, sino porque quería dedicarme a algo que me apasionara verdaderamente. Siempre había disfrutado enseñando, pero ahora sentía que podía hacer más, llegar a más personas, marcar una diferencia más significativa. Con parte de la herencia y la indemnización, fundé Nuevo Comienzo, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso económico y emocional por parte de sus parejas o familias. Alquilé un local a pocas calles de mi nuevo hogar y lo convertí en un espacio acogedor donde estas mujeres podían recibir asesoramiento legal, apoyo psicológico y, en algunos casos,
ayuda económica para empezar de nuevo. Rodrigo se convirtió en nuestro abogado principal, ofreciendo sus servicios a precio reducido o incluso gratuitamente en los casos más desesperados. Elena, mi antigua psicóloga, se unió al proyecto para coordinar el área de salud mental, y Teresa, mi fiel amiga, dejó su trabajo en una multinacional para convertirse en la directora de comunicación de la asociación. Nunca pensé que diría esto, me confesó Teresa una tarde mientras organizábamos un taller. Pero me siento más satisfecha aquí que ganando el triple en mi antiguo trabajo. Aquí estamos haciendo algo real, algo importante. La asociación creció rápidamente. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local, pronto atrajo la atención de medios de comunicación y otras organizaciones. Recibíamos llamadas y correos de mujeres de toda España y ocasionalmente, incluso de América Latina. Cada nueva mujer que llegaba a nosotras me recordaba un poco a mí misma, desorientada, herida, pero con una chispa interior que solo necesitaba ser avivada. Verlas recuperar su confianza y reconstruir sus vidas era más gratificante que cualquier lujo que pudiera haberme comprado con el dinero. Una tarde de primavera, mientras cerraba la oficina después de un día particularmente intenso, recibí una visita inesperada. Al principio no la reconocí. Estaba más delgada, vestida con sencillez, sin el maquillaje excesivo que solía llevar. Pero esos ojos avellana eran inconfundibles. Sofía Domínguez estaba parada en la puerta de mi asociación. «Hola, Lucía», dijo con voz casi inaudible. «¿Podemos hablar?» Mi primer instinto fue echarla, decirle que no tenía nada que hablar con ella después de lo que me había hecho. Pero algo en su expresión, una mezcla de vergüenza y desesperación, me hizo dudar. 5 minutos. Concedí, indicándole que pasara a mi despacho. Una vez dentro, Sofía permaneció de pie, como si no se atreviera a sentarse sin permiso. «He venido a disculparme», dijo finalmente. «Sé que probablemente no signifique nada para ti, pero necesitaba decírtelo en persona. Lo que te hicimos fue imperdonable». La observé en silencio, buscando signos de falsedad o manipulación. No los encontré. «¿Qué ha pasado con tu familia?», pregunté, genuinamente curiosa. Después del juicio, había cortado todo contacto con los Domínguez. No seguía sus vidas en redes sociales, no preguntaba por ellos, no quería saber nada que pudiera reabrir heridas. Sofía sonrió amargamente. Todo se desmoronó después del juicio. Papá fue condenado a 1 año de prisión por la agresión, aunque solo cumplió 4 meses. El escándalo arruinó su reputación y muchos de sus amigos le dieron la espalda. La empresa familiar quebró poco después. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Mamá lo dejó. Está viviendo en Valencia con una tía. ¿Y Javier? Su voz se quebró un poco. Javier está irreconocible. Se culpa a sí mismo por todo. Apenas sale de casa, ha perdido su negocio, su autoestima. Todo. No sentí la satisfacción que quizás habría esperado al escuchar sobre su desgracia. Solo una extraña sensación, de vacío, como si estuviera escuchando sobre personajes de una novela que había leído hace mucho tiempo. ¿Y tú?, pregunté. Yo estoy sobreviviendo, respondió con sencillez. Encontré trabajo como dependienta en una tienda de ropa. No es glamoroso, pero es honesto. Por primera vez en mi vida estoy trabajando de verdad, ganándome el pan. ¿Y sabes qué? No es tan terrible como siempre pensé. Asentí, sin saber bien qué decir. Parte de mí quería gritarle, recordarle todo el dolor que me había causado. Otra parte, una que me sorprendió, sentía cierta empatía por esta versión humillada y humilde de la mujer que una vez se había reído mientras su padre me arrastraba por el pelo. Vi un reportaje sobre tu asociación en la televisión, continuó Sofía. El trabajo que estás haciendo es admirable. Tomar algo tan horrible como lo que te pasó y convertirlo en algo positivo para otras mujeres.
Eso requiere una fuerza que yo nunca tuve. Todo el mundo tiene esa fuerza, respondí. Solo que algunos necesitamos circunstancias extremas para descubrirla. Sofía asintió, mordiéndose el labio. Bueno, no te quito más tiempo. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad. No espero tu perdón. Ni siquiera lo merezco. Pero necesitaba decírtelo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Por cierto, encontré esto entre las cosas, de papá. Sacó de su bolso un objeto familiar que no había visto en más de un año. El bolso de cuero que mi padre me había regalado. El que Alberto me había arrebatado aquel fatídico día. Creo que te pertenece. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo el cuero suave bajo mis dedos, viendo las iniciales grabadas que mi padre había mandado poner. Un objeto simple que contenía tantos recuerdos, tantas emociones. Gracias. Fue todo lo que pude decir. Después de que Sofía se marchara, me quedé sentada en mi despacho durante mucho tiempo, sosteniendo el bolso contra mi pecho, pensando en todo lo que había sucedido, en cómo mi vida había dado tantas vueltas en tan poco tiempo. No perdoné a los Domínguez ese día, ni creo que lo haga nunca completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo, pero ese encuentro con Sofía me dio algo que no esperaba: cierre. La confirmación de que la justicia, a su manera, había llegado para todos nosotros. Los meses siguientes trajeron más crecimiento, tanto para la asociación como para mí personalmente. Expandimos nuestros servicios, abrimos una segunda sede, en Barcelona, y comenzamos a trabajar con legisladores para mejorar las leyes sobre abuso económico en relaciones familiares. En mi vida personal, empecé a abrirme nuevamente a la posibilidad de relaciones. Conocí a Miguel, un profesor de literatura de la universidad, durante una conferencia donde fui invitada a hablar sobre mi experiencia. No fue amor a primera vista, sino algo más lento, más cauteloso, pero también más sólido. Una amistad que gradualmente se transformó en algo más, basado en el respeto mutuo y la admiración. Al principio, me costó confiar. Cada gesto amable me parecía sospechoso. Cada ofrecimiento de ayuda me hacía cuestionarme si había motivos ocultos. Miguel fue paciente, entendiendo que mis heridas necesitaban tiempo para sanar. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que le debía nada. Simplemente estaba allí, constante como una roca en medio de la tormenta que a veces seguía siendo mi vida emocional. Una tarde, mientras paseábamos por el Retiro, le conté toda la historia, sin omitir detalles. Le hablé de Javier, de la herencia, de la traición, del juicio, de cómo había perdido y recuperado todo, de cómo esa experiencia me había transformado. A veces me pregunto si debería agradecerles. Concluí con una sonrisa irónica. Si no fuera por lo que me hicieron, nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría creado la asociación. Nunca te habría conocido. Miguel me miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente dentro de mí. No les debes ningún agradecimiento, dijo con firmeza. Tu fuerza siempre estuvo ahí. No la crearon ellos con su crueldad. Simplemente te obligaron a encontrarla antes de lo que quizás hubieras necesitado en otras circunstancias. Tenía razón, por supuesto. Mi resiliencia, mi determinación, mi capacidad para reinventarme no eran regalos de los Domínguez. Eran parte de mí, herencia verdadera de mis padres, cualidades que siempre había poseído, pero que nunca había necesitado poner a prueba de manera tan extrema. Hoy, 3 años después de aquel día en que mi suegro me arrastró fuera de mi propio hogar, puedo decir que soy feliz. No a pesar de lo que viví, sino incluyendo esa experiencia como parte de mi historia, como un capítulo oscuro pero necesario en el libro de mi vida. A veces paso frente al que fue mi antiguo apartamento, en Chamberí, no para torturarme, ni para revivir el pasado, sino para recordarme a mí misma todo lo que he superado, todo lo que he conseguido por mí misma.
Mi vida ya no está definida por lo que los Domínguez me quitaron, sino por lo que yo he construido desde entonces. Y esa quizás es la victoria más dulce de todas.